Hola a tothom, què tal, com esteu? Un dia més ens trobem aquí a la Poco Camí per conversar sobre el nostre món emocional i sobre com ens impacten diferents àrees de la nostra vida. Avui ens aturarem a conversar sobre les emocions en el lloc de treball, en els entorns professionals i tinc aquí a la Mercedes Travé. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Esther, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy agradecida por la oportunidad y nada, por charlar un ratito contigo sobre la inteligencia emocional y en las organizaciones, que es un tema muy interesante para mí. Y además es un ámbito de tu especialidad, ¿no? Porque llevas, ¿cuántos años, Mercedes, llevas en el ámbito, ¿no? Eres responsable de equipos en el sector de retail, concretamente en Mango. ¿Cuántos años llevas de experiencia? Que sé que son unos cuantos. Sí, sí, son bastantes. Lidero equipos en el sector de retail, como bien dices, en Mango, desde hace ya más de 26 años que empecé. Y además era algo que yo deseaba hacer, es decir, que entré en la empresa, tuve la oportunidad de entrar en el departamento de contabilidad y a los 3 años estaba aburridísima ya de tantos Excel y no hablar con personas, echaba de menos Mm. esta parte más de contactar con las personas y nada, me cambié al área de retail y porque quería ser responsable de equipo, quería ser, liderar equipos y Ujú. equipos así, tenía la ambición de tener equipos que fueran los mejores de la empresa. Y hasta aquí estoy, Aquí todavía estás, aquí enamorada estás. y apasionada con ellos, sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Y creo que muy apasionada de eso, de trabajar con equipos y en equipo. Y es un tema clave, creo, este de las emociones y el bienestar en las organizaciones que no siempre, ¿no? Se tiene en cuenta. Ya sabes que, bueno, doy muchas vueltas por muchas empresas y no siempre los líderes lo ven con buenos ojos, incluso la organización en general, ¿no? Hablar de emociones, expresar emociones en el lugar de trabajo se considera como abrirse demasiado o un acto de vulnerabilidad que nos puede hacer débiles. Mm, ¿Qué podemos hacer con esto? Es decir, ¿qué podemos empezar a hacer para que realmente se pueda considerar como algo que está afectando al lugar de trabajo o en todo caso, como lo ves tú? Bueno, a ver, yo, tal como lo veo ahora la inteligencia emocional se habla más de ello y las organizaciones están como más enfocadas de manera conceptual. Es decir, yo llegué a la inteligencia emocional a través de un máster, estaba buscando tener equipos de alto rendimiento, quería desarrollarlos, hacíamos bien el trabajo, pero no sé, mi ambición de que fuéramos el mejor equipo de la empresa, quería ser este equipo como los deportistas, ¿no? Es decir, sabía que las personas teníamos capacidades técnicas excelentes, pero sin un entrenamiento mental, emocional, era imposible. A mí siempre me había fijado el deporte, como los deportistas con capacidades iguales, uno ganaba y otro perdía, ¿no? Cuando llegué a la inteligencia emocional se hablaba muy poquito de ella, empezaba a ser algo que hablaban unos cuantos. Además, llegué por casualidad a través de buscar y hacer cosas de terapia, pero las cosas de terapia no me daban aquello que yo quería para hacerlo, para poder aplicarlo en las organizaciones con herramientas y para desarrollar personas. Esto fue en el 2011 o 2010 por ahí. Hoy día, después del COVID, las empresas han tenido que reinventar, las organizaciones han empezado a hablar de personas, personas, personas. Ujú. Tal y como lo veo es muy conceptual, creo que las organizaciones no solo hablando de personas, tienen un comportamiento Ya. emocionalmente, un liderazgo emocional. Hablan de fruta, hablan de crear espacios seguros, Ya. pero no veo algo que esté implementado. Está escrito, pero no está Ujú. implementado. Es decir, Ya. no hay líderes que estén Ujú. trabajados en el autoconocimiento. Creo que para poder desarrollar personas en un liderazgo seguro emocionalmente, uno tiene que haberse trabajado y haber tenido la experiencia, ¿no? Estamos en camino, por lo menos conceptualmente, pero no en la realidad, no en la práctica. No en el día a día, ¿no? Es al menos lo que se aprecia cuando pisas terreno y cuando hablas y trabajas con equipos donde
pues a veces te cuentan, ¿no? Que, bueno, pues que no siempre, ¿no? Hay un líder que está escuchando, que está atendiendo o acogiendo, ¿no? Aquello que está pasando en el equipo y no es por no querer, es que a veces no se sabe cómo hacerlo o incluso Exactamente, el líder no es consciente de que no está escuchando, por ejemplo, ¿no? Y que no está exactamente. conectando con el clima que hay en el equipo o lo que sea. Eh, y a raíz de lo que comentabas, ¿no? De esta importancia del autoconocimiento y del autoliderazgo, es importante que puedan ser los primeros en conocerse para conocer a los demás. Pero eso también a veces es algo que se ve como extraño. Es que se cree que la inteligencia emocional es de algunos, que algunos nacemos con ella y somos como los, pues bueno, elegidos. Pero lo que no se sabe es que es una inteligencia más que hay que entrenar. Cada día tienes que estar reflexionando, tienes que estar escuchando, tienes que estar escuchando cosas que no te gustan, tienes que estar enfrentándote a lo que sientes para poder tú ayudar a otros a reconocer en otros o observar en otros qué es lo que siente sin palabras, ¿no? Es algo que podemos, bueno, pues con una guía o o con personas que nos inspiren, podemos entrenar y mejorar. Creo que las personas lo ven como extraños porque es algo que no tenemos referentes, no aprendemos de unos de otros, no tenemos referentes en nuestros entornos de organizacionales donde el otro te escucha. Ya, Cuando alguien te escucha es algo como, wow, es algo como, me ha tocado a mí, qué suerte tengo, ¿no? Decía, estamos muy acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos cuando hablamos y hacer las cosas para uno, para nosotros mismos, pero no para el otro. Y esto es un poco, por eso es algo como que no es algo que está integrado en las comodidades, como puede ser una organización laboral, ¿no? No es algo que total. hemos aprendido de unos de otros. Ujú. Sí, sí, y realmente es así y que no, realmente no se le da la importancia que tiene, por ejemplo, si hablamos de un líder con su equipo, ¿no? A escuchar las personas de su equipo y realmente tener en cuenta que si no escucho de una forma empática, no podré conocer las necesidades que ellos tienen. Y si no conozco estas necesidades, no podré ayudar a mi equipo. Y si no lo ayudo, pues habrá alguna disfuncionalidad, ¿no? Pero en realidad es verdad que no se ve así. El otro día estaba con una líder de un equipo y me decía, oye, es que no tengo tiempo de escuchar, voy directa a los objetivos, pero claro, de alguna forma el equipo quedaba atrás, ¿no? Y ella estaba, claro, se sentía totalmente sola, porque en realidad iba sola hacia adelante. A mí me parece muy interesante lo que has comentado de los referentes, ¿no? De cómo también como líderes es importante tener esta conciencia de que soy referente y, y de que no es tan solo importante desarrollarme emocionalmente yo para mí mismo, sino para el impacto que tengo en los demás. No sé si tú has tenido referentes, has tenido la suerte, cómo lo has hecho aparte de formarte para poder relacionarte así con tu equipo. Muchas veces acompaño a nuevos líderes y siempre, bueno, me cuentan que lo quieren hacer bien, que quieren estar para sus equipos, que ellos a nivel conocen la teoría y sí quieren, están dispuestos, lo que no saben cómo y muchas veces lo que dicen es que yo soy así, es decir, al final casi siempre, casi todos los líderes piensan que uno es así y que es un don el que otro pueda estar para el otro. Yo he tenido la suerte de trabajar con personas que me han dejado ser yo misma. Mm, Podido, he tenido espacios seguros emocionalmente donde no he tenido miedo para decir lo que he pensado. También he tenido referentes en la familia donde me han dado esa seguridad y esa guía de siempre de ser buena persona lo primero y esforzarte sin esforzarte en tu camino, sin tener que estar mirando otros caminos, sino mirando tu camino, ¿no? Entonces, yo a esas personas cuando me dicen que no saben cómo hacerlo, normalmente les digo que la primera cosa es estar presente para el otro, es decir, no tener las respuestas, no hace falta tener las respuestas, no hace falta no tener esas herramientas que a lo mejor el equipo espera del líder, sino que lo más importante es estar para el otro y también demostrarte que eres humano, que muchas veces las soluciones las construyes en equipo
y generar ese espacio de confidencialidad entre el equipo y el líder o entre el equipo y una persona el miembro de su equipo, porque creo que una de las cosas que más genera confianza es la confidencialidad de lo que estamos conversando, generar esos espacios seguros de conversación con tu equipo, creo que son muy necesarios y también crear esos espacios donde hay transparencia y luego después no hay efectos ni consecuencias, ¿no? Creo que es muy importante que el líder, siempre decimos, ¿no?, que lideremos con ejemplo y yo creo que con el ejemplo del microcomportamiento, aquello que esperamos del otro, pues evidentemente nosotros comportarnos de la misma manera para que haya coherencia en el mensaje. Es verdad que el líder impacta, tiene la autoridad y impacta todo lo que dice, todo lo que siente, se contagia y es muy importante que seamos conscientes, con lo cual mi consejo es que se prepare, igual que se prepara una reunión para estar con el jefe, pues que se prepare para estar con el equipo, que haga un ejercicio pues de elegir las emociones correctas, la calma, la estabilidad, que se prepare ese mensaje de empoderamiento para el equipo, que se prepare, pues como se prepara la organización de las tareas, igual, que se prepare emocionalmente para ese Claro, momento. que se prepare y que se cuide emocionalmente, ¿no? Y comentabas algo que me parece pues, muy interesante y muy necesario y creo que no siempre se es consciente. Tú comentabas, bueno, es que yo he tenido referentes que me han permitido ser yo misma sin miedo. Y en realidad yo tengo la sensación que vamos caminando, como tú dices, ¿no? Vamos picando piedra para ir abriendo caminos y se van abriendo caminos, pero todavía es verdad que hay mucho miedo a veces en los equipos a expresar, a decir, a manifestarse, a hacer peticiones, ¿no? Aunque sea de la forma más asertiva y más curosa posible. Y que desde el liderazgo a veces observo, ¿no?, mucha inseguridad por el hecho de, bueno, ¿no?, si realmente genero demasiada confianza, pues Claro. ¿no?, será Sí, contraproducente. Entonces, bueno, lidero más desde esta especie de amenaza y el miedo de lo que va a pasar, pero hace que el equipo, lógicamente, esté mucho más retraído. Y estamos en un país, al menos aquí en España, donde hablamos poco, ¿no? Expresamos poco el malestar y evitamos mucho el conflicto, cuando al final se va generando más. No sé cómo lo ves tú todo esto. normalmente, bueno, yo creo que, no, que los equipos normalmente hablan poco y conversan poco y tampoco, es decir, es verdad que falta crear espacios para conversar. Hay ahora mucha moda de hacer pues estos roleplays, workshop, ir a pintar, ir a construir Ah, ya. cosas y hacer estas dinámicas de equipo que salen, fuera, comen y se divierten y viene alguien y te facilita la dinámica de Ya, equipo, viene alguien, hace un speech, habla, pero son espacios donde no hablan los equipos, es decir, escuchamos, participamos, pero no se ha generado un espacio de confianza. Para generar un espacio de confianza, pues eso requiere tiempo, presencia, escucha, tiempo, presencia, escucha, tiempo, presencia, escucha. Es decir, hay que repetirlo muchas veces para que el equipo pueda confiar en ti. Normalmente soy una persona que siempre pues tengo mucha rotación del equipo, es decir, es un equipo que es internacional, viajamos mucho, es un equipo que para planificarnos personalmente pues se requiere, claro. requiere mucho esfuerzo y mucha atención. Yo lo que hago es generar durante 6 meses, 7, 8, con las personas que generan 9 o 10 o un año, lo que hago es generar, es decir, me pongo en mi agenda estos espacios para conversar, hablar esa persona y yo de cómo ha ido el día, cómo ha ido la semana, cómo te sientes, qué te ha pasado. Es decir, hago un seguimiento de todos los proyectos y todas las tareas para que esa persona pueda, sobre todo para que podamos conocernos, para que Ya. la coherencia de lo que le pregunto, de lo que hago, de lo que me dice, ¿no?, esté acorde al tiempo, tanto tiempo sea necesario hasta que la persona confíe en mí. Es decir, Ujú. yo le doy su tiempo, yo le abro el espacio y le digo, oye, mira, esto que hablamos será entre tú y yo no voy a valorar tu trabajo por lo que me dices o me cuentas o cómo te sientes. Yo te lo Ujú. ofrezco,
pero el tiempo hará que tú veas que en mí puedes confiar, ¿no? Así empiezo normalmente, pero lo que hago es que cada semana o cada 2 semanas, cada nos juntamos, le pregunto cómo estás, cómo te sientes y hablamos simplemente de eso. Esto hace que, pues, que esa persona pues tenga su proceso hasta que esto que le estoy aportando pues le genere esa confianza, ese empoderamiento, esa apertura que necesitamos para poder hablar de esas situaciones difíciles que a veces, o de estos temas difíciles, sensibles o conflictivos, que a veces tenemos que gestionar igual que gestionamos los logros y celebramos. Pero claro, esto no pasa de la noche a la mañana. Tú, esto, para no tomártelo personal y que la persona no tenga miedo y que vea que yo esta información no la estoy usando para nada en contra de su Ya, ambición o de sus ganas o de ya. su aportación de valor al trabajo, pues no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Tienes que generar el espacio, pero te lo tienes que currar. Esto lo que creas, lo contrario, cuando no generas estos espacios, lo que quería sobre todo señalar es algo mucho más peligroso, que son los silencios. Los equipos Mm. que no hablan normalmente pues tienen mucho absentismo, hay un clima agresivo pasivo y donde la gente ya empieza a no aportar sus ideas, no hay esa productividad, la empresa pierde estos equipos que no hablan. Es más Ujú. difícil para un líder gestionar los silencios. Pero has dicho, te lo tienes que currar y necesitas generar esos espacios, que es lo que yo estaba pensando. O sea, habitualmente, pues lo que te encuentras es, bueno, es que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, entonces hablamos rápidamente cuando a lo mejor coincidimos. Te iba a preguntar, ¿y hay tiempo para eso o realmente es que lo estás priorizando al final? Cuando entré en mi empresa, pues estaba en contabilidad y era, pues bueno, trabajamos por objetivos y por resultados. Yo me cambié al sector del retail porque quería ser manager. Creo que todos los líderes deberían tener esa pasión por ser manager, no deberían tener pasión por promocionarse Ya, o progresar, sino todos los responsables de equipo deberían tener esa pasión de querer estar por y para en servicio para el equipo. Es decir, que fuera como, no sé, yo siempre lo he puesto como entrenador de fútbol, ¿no? Pero querer ya, ser un Guardiola, digamos, ya. ¿no? Tú querer tener el mejor equipo del mundo y a través de él, pues tú aprender. Entonces, creo que es la primera máxima que deberían tener los responsables, no solamente porque técnicamente eres bueno. Entonces, yo pasé con una enfocada solo en los resultados hasta que, como tenía pasión por desarrollarme gestionando personas y quería, pues eso, guiarlas, dirigirlas, ¿no? Y conseguir resultados súper ambiciosos y excelentes. Quería, ya, como he dicho antes, mencionado antes, quería tener el mejor equipo de la compañía. Pues me di cuenta que algo faltaba y que era que no podía desarrollarlos para ser de alto rendimiento porque algo me estaba faltando. Y gracias a encontrarme la inteligencia emocional en mi vida, me di cuenta que las personas es decir, las personas era un recurso que yo tenía para tener resultados sostenibles y excelentes y que las personas eran tan importantes como otras tareas y otras gestiones, con lo cual las empecé a agendar. Empecé a agendar a las personas con mi ambición de tener el mejor equipo y tener los mejores resultados, empecé a asociar mejores resultados con mejor equipo. Además, la gente que me rodeó y los líderes que tenía que me inspiraban, con los que aprendí, es que lo primero era el equipo, el cliente y el equipo. El cliente igual, ¿no? Igual de importante era el equipo que el cliente y después venían los resultados. Y cuando fui capaz de darme cuenta de eso, mi vida como líder y mi vida laboral cambió. Al final tienes que priorizar qué quieres, ¿no? Es decir, si quieres Claro. un equipo y quieres que te sigan, pues tendrás que priorizar y agendártelo igual que agendas otras cosas. Y cuando haces este cambio, a partir de que haces este cambio, ¿qué observas tú? ¿Qué efectos observas en los equipos, ¿no? Pues de las primeras cosas que observé es que cuando empecé como líder, lo que estaba todo el día gestionando eran conflictos de persona. Es decir, todos los días venía gente quejándose, clientes quejándose, cliente interno y Ya, externo,
quejándonos de nuestro servicio, de personas, de expectativas, de malos entendidos, de culturales también, porque trabajamos de manera internacional, entonces pues había Claro. también la cross culture, ¿no? Es decir, estaba todo este impacto cultural de todo lo que hacíamos, aunque tuviésemos una voluntad de hacer las cosas bien. Y lo primero que cambió fue que nunca más he vuelto a gestionar un conflicto, ni de cliente interno ni de externo. Tenemos una satisfacción de cliente de 10 de 10, Wow. donde nuestro equipo lleva años siendo lo más apreciado de lo que hacemos, ¿no? De donde estamos enfocados. Esto fue primero porque me acuerdo que yo decía, pero yo no he venido aquí para gestionar conflictos, yo he venido aquí para dar servicio y que seamos un equipo pues excelente y que nuestros clientes digan que somos los mejores. Y eso fue lo primero, es decir, de escuchar a las personas y de saber lo que sienten, observar cuando hablan, lo que están sintiendo y de preguntar y de crear esos espacios, pues lo primero, el primer impacto fue el que nunca más he gestionado un conflicto. Que esto ya es genial, es genial, pero entiendo que, pues lógicamente, con tantas personas con las que necesitas vincularte, al final no nos vinculamos igual o no nos relacionamos igual con todas las personas. Hay personas con las que fácilmente, ¿no?, nos conectamos a través de una emocionalidad positiva y enseguida pues resonamos, pero hay personas con las que cuesta más o igual pues hay cierta desmotivación, ¿sí? Decepción en el lugar. ¿Cómo gestionas tú esto en el sentido siguiente, ¿no? Porque es verdad que a veces pues puede llegar a desgastar emocionalmente o desgastarse emocionalmente un líder. Y creo que es muy interesante para personas que nos puedan escuchar, que trabajen en equipo y quieran ayudar a compañeros incluso, ¿no? Pero que a veces te cuentan, oye, es que yo realmente estoy agotada porque no puedo sostener lo que pasa a mi alrededor. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que les dirías? A ver, esto es muy buena pregunta y de hecho es una de las cosas que sigo trabajando en ello. Es decir, por mucho que lo hago y lo hago bastante bien, es verdad que sigo trabajando en ello porque uno de los puntos, cuando eres muy empática, eres un líder, yo me considero un líder emocional, es decir, que siempre estoy observando lo que siente el otro y desde dónde me habla y desde dónde me dice y analizo todos los comportamientos de nuestras conversaciones, del día a día, hasta todo lo que escriben y todo lo que hacen, lo analizo cómo se sienten. He dicho solamente lo del conflicto, pero evidentemente me ayudó también a que el equipo estuviese más motivado, yo con Claro. ellos, que tuviésemos sueños, mantener nuestra pasión, de orgullo, de pertenencia, de Ya. equipo y de... Ujú. Mientras estamos aquí es para divertirnos, ¿no? No solamente... y también para que la rotación a mí me bajó. Es un equipo que rota de manera natural y Claro. que los años no han hecho que rote más, sino se ha mantenido. Hay gente que se mantiene más porque está bien, se siente Ya. bien, le hace feliz estar en un equipo donde se siente seguro emocionalmente, ¿no? Y hacia la pregunta que me has hecho de cómo sostenemos los líderes toda la emoción del equipo, y es uno de los riesgos de los líderes muy empáticos y tan de escucha empática como la mía, porque sostenemos más de lo que debemos. Ujú. Eh, yo normalmente hago, digamos, dos ejercicios. Cuando me siento como agotada, estresada, normalmente lo que hago es, pues hago una meditación, me preparo, hago una meditación, hago cosas que me gustan, intento distanciarme de la emoción y desconectando como del trabajo de la persona, de lo que me ha contado. Es verdad que cuando me noto así, que estoy emocionalmente muy, muy enchufada, normalmente lo que hago es distanciarme de la anécdota, es decir, ¿qué me Ujú. está contando? Es decir, cojo lo que me está contando, toda la historia que hay detrás y cómo se ha sentido, cómo no se ha sentido, lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Cuando me lo está contando, me estoy abstrayendo pongo como un límite no visual, Mm. que es que estoy enfocado en cómo quiero que se sienta esa persona. Quiero que se Ujú. sienta en calma.
Y entonces le acompaño, empieza a contarme, y yo empiezo, cuando, es decir, cuando me siento así, empiezo a poner, visualizar la calma y cómo quiero que la otra persona se sienta. Entonces, si la persona está a niveles muy altos, emocionales y con mucha anécdota, le dejo su espacio hasta que en un momento dado lo dirijo y le acompaño desde la calma con una pregunta, pues no sé, una pregunta como, ¿cómo te quieres sentir? Vale, me has contado todo esto, pero tú realmente, ¿cómo te quieres sentir cuando estábamos en este momento emocional tan fuerte, ¿no? Poner menos palabras y más visualizar. Hay momentos en los que pues visualizo pues algo que me gusta mucho como es el mar y en calma, ¿no? Y ahí es donde la persona la dirijo, desde cuando, para que yo también, para poder yo también estar en estos niveles emocionales más abstraerme. Es decir, tengo como dos ejercicios. Durante la conversación hago dirigir hacia la calma y a bajar la energía y la acompaño a través de mis preguntas, mis palabras o solo del silencio. A veces, pues digo, vamos a estar un ratito en silencio y cuando no están ellos y yo salgo del trabajo pues con Con mucho, mil cosas, ¿no? Ujú. pues lo que hago es eso, buscar mis espacios de meditar, de poner música, bueno, de bajar la energía. De- También hago también reflexiones. A veces hago reflexiones de decir, pero ¿esto es mío o es suyo? ¿Esto que Ujú. siento es mío o es suyo? Entonces lo que hago es distribuir la responsabilidad emocional. Digo, esto no es mío, es suyo y te distribuyo a ti lo que a ti te toca sostener, no me toca sostenerlo a mí. Y a veces también hasta distribuyo las decisiones. A veces cuando la cosa está muy agotada, le digo, bueno, esto es una decisión que debes tomar tú. A veces confundimos, ¿no?, lo que implica acompañar emocionalmente con, pues eso, quedarme, ¿no?, con esa problemática o esa emocionalidad de la otra persona. Y en la empatía la línea es tan fina entre conectar con cómo se siente la otra persona y escucharla para poder empatizar y no quedarse impregnado emocionalmente, ¿no?, para poderle ayudar. La línea es tan fina en eso que os es muy consciente y lo he trabajado y me ayudo, o es fácil, y alguna vez nos pasa, porque somos así de humanos y humanas, ¿no?, que nos impregnamos emocionalmente. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante el hecho de centrarte, ¿no?, en la conversación. No quiere decir que desconectes de la otra persona, pero sí, ¿no?, poner esta línea, tener muy clara esta línea de dónde, hasta dónde es mi responsabilidad afectiva con esta persona para ayudarla y hasta dónde es la suya, ¿no? Porque a veces pretendemos solucionar también la situación. Cuando acompaño nuevos líderes también me están contando las cosas desde un sitio y desde una anécdota súper profunda. Y normalmente también a veces me pasa que lo que hago es activar simplemente la escucha activa y, ¿no? Y bajo la Ya. empática hasta más no poder para poder analizar los hechos y una vez que ha acabado y le he dejado su espacio, normalmente le digo, vale, voy a devolverte ahora lo que yo he entendido, pero de una manera súper abstracta. Y entonces ahí le hago una abstracción objetiva, lo máximo. Bueno, no somos objetivos, evidentemente, es casi lo que yo he entendido, pero bueno, Tu dentro percepción. de los datos intento pues analizar con datos lo que me ha contado, tanto con un líder nuevo o como alguien de mi equipo. Y ahí le quito toda la emocionalidad y esa carga emocional para al final darnos cuenta de lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor ¿no? Cuando la persona está en este estado o que estamos así sosteniendo esa emocionalidad que no es mía, que es de lo que Ya, pasó, de lo que ha sucedido, es una manera de bajar a unos niveles de realismo y de dato que luego después te puedes ya. distanciar emocionalmente totalmente, A porque ti te ayuda. Ujú. a mí me ayuda Para en ese poner un momento. poco, sí, sí, De para no quedarte, ¿no? distanciamiento. Ya, para no, un poco trazar esa línea fina entre lo que es conectar con el otro y quedarse impregnado de su estado emocional. Mm. Para una organización que quiera empezar realmente a caminar, ¿no?, y a trabajar la inteligencia emocional, ayudar a los equipos a realmente pues, desarrollarse con esta mirada pues, más empática, ¿cómo se hace? Porque tenemos poco tiempo. Bueno, tú has dicho, bueno, las empresas, ¿no?, lo empiezan a tener escrito,
pero otra cosa es bajarlo a la realidad. A ver, yo creo que se puede hacer realidad, pero realmente las organizaciones tienen que mirar a la comunidad y no al individualismo. Estamos las organizaciones trabajando para los jefes y yo sigo pensando que la mejor enseñanza que he tenido en estos años de mi empresa ha sido que trabajamos para los equipos y para el cliente y los jefes van después. Esta es una Ujú. enseñanza de los fundadores de la empresa donde trabajo y ellos siempre se comportaron así. Y creo que esto hace más comunidad que individualismo, que egos, ¿no? Sí, ahora mismo las empresas estamos como muy, para retener el talento, estamos muy centradas en las carreras de las personas en vez de los resultados y más en la cultura y de la organización. Creo que la cultura de la organización se hace con microcomportamientos diarios de los líderes que tienen que estar más trabajando para los equipos y para los clientes que no para uno mismo. Mm. Creo que esa sería la primera cosa que tendría que llevarse a cabo en el día a día, donde tú simplemente imitando el comportamiento de tu organización, ya podrías tú como líder imitar a tu... Todo el mundo tenemos un jefe, todo el mundo tenemos Claro. todos los de la organización de arriba abajo tienen un líder. Entonces, si ya esto ya fuera un foco, eso ayudaría mucho a que a los que entramos nuevos a una organización que arranca, pues ya con ese comportamiento se crearía una cultura de micros comportamientos diarios donde todos trabajamos para todos y que estamos en comunidad y que podemos proponer, decir, errar y luego hay otra cosa importante que es que todos los que somos responsables de que llevamos equipos, la prioridad debería ser el equipo, la expectativa de nuestros roles deberían ser el equipo, es decir, que tus resultados dependan de tener un equipo donde se considera de alto rendimiento o excelente o que el equipo está feliz y se puede medir la felicidad del equipo por su motivación, por lo que hace y por Ujú. sus resultados. Y a todos estos líderes que llevan personas con esa expectativa deberían también tener pues, espacios donde se desarrollan Ya. individualmente, en espacios que tengan seguridad emocional, donde puedan expresar sus miedos y sus dudas, porque normalmente las organizaciones no nuevas que empiezan, sino las organizaciones existentes o las nuevas que empiezan, tienen un montón de líderes que se les pide ser A, B, C, D, pero no saben Ujú. cómo. Ya. Quieren, no ven el comportamiento a su alrededor, no lo pueden imitar y no saben cómo. Y entonces normalmente casi todas las personas lo que tienen son dudas, miedos de fallar, de no llegar a las expectativas, de cosas típicas como se lo toman personal, Ya. incongruencias, incoherencias o simplemente no se conocen como Mm. líderes, no se conocen, no saben, a lo mejor haces preguntas. Acompaño ahora actualmente a dos responsables de equipo eh, que ya llevan un tiempo siendo líderes. Las personas lo único que necesitan es, tienen experiencia, pero lo que no saben es definirse cómo son como líderes. No les preguntas una pregunta tan sencilla de cómo eres tú como líder, cómo te consideras, descríbete, y no saben decir qué tipo de Ya. profesional, como Ya. responsable, qué mirada tiene qué mirada tienes tú de ti mismo. Como técnico, Ya. sí, es decir, a nivel de competencias técnicas, todos saben definirse y todos sabemos definirnos, pero definirte como eres tú como líder, eso es una pregunta más profunda, donde has tenido que estar haciendo reflexiones, donde has tenido que escuchar también a otros hablar de ti, te ha gustado más, te ha gustado menos, eh, pero esos espacios no son generados por las Claro. organizaciones. Entonces, si no son generados y no son acompañados, al principio, no digo que tengamos que hacerlo mucho tiempo y invertir mucho, Ya. pero se pueden invertir una vez por mes, acompañar a una persona en estos que tenga ese espacio de confidencialidad donde no va a ser juzgado y donde se le van a abrir otras oportunidades, se le va a plantear lo mismo que le sucede desde otro punto de vista, desde un acompañamiento, desde una oportunidad. Yo creo que las organizaciones que empiezan nuevas o las existentes, con esas pequeñas acciones, podrían generar líderes más emocionales y más humanos. Claro. Al final, eh,
ayudar a los líderes, cuando hablabas, ¿no? Ostras, es que les pedimos o les pido que se definan como líder y técnicamente lo saben muy bien, pero a veces no nos conocemos tanto sobre cómo somos y sobre todo en una organización qué impacto estoy generando en los demás. No ser consciente y ser consciente dentro de un equipo o también como líder que aquello que estoy haciendo genera un impacto en los demás y que al final hay esa corresponsabilidad afectiva en la que todos contribuimos a respirar un clima emocional. También has comentado, y me parece súper interesante y necesario, estos espacios de conversación, ¿no? Espacios de conversación, yo diría, es verdad, estos espacios más individuales, pero también siento que en las organizaciones se necesitan espacios de conversación del propio equipo para conocerse en equipo, para poder tener, para generar vínculos de confianza, para poder conversar sobre temas que habitualmente y en el día a día no nos da tiempo de profundizar, para poder pensar y parar y pensar y para Parar y poder pensar. totalmente, parar y pensar y darnos cuenta. Solo por eso, y tampoco estoy pensando en espacios que tengan que ser muy largos de tiempo, en los que se tenga que invertir, porque a veces las organizaciones también invierten mucho dinero en determinadas formaciones y dices, bueno, ¿y esto ahora cómo se lleva, ¿no? ¿Cómo se hace realidad esto? Sin embargo, si tuviéramos espacios en los que realmente pudiéramos conversar de forma segura, como tú dices, que me gusta mucho esta expresión que utilizas, eh, para generar bienestar comunitario, bienestar social en la organización, no tan enfocada, ¿no?, al individuo, que me parece genial, sino cómo podemos contribuir a este clima emocional de equipo, que también estoy de acuerdo contigo que se está como olvidando, ¿no? Sí, sí, aparte trae silencios, que es lo peor. Cuando los equipos dejan de hablar y están en silencio ya no creen nada. Y Mm, el liderazgo tiene que ver con la credibilidad. Es lo que he dicho antes, ¿no? Y hay responsables que te dan la autoridad y te dan un título, te ponen ahora están muy de moda los level, ¿no? Senior mm. manager y todas estas cosas que te van como promocionando como si fueran videojuegos que vas Ya que vas pasando pantallas, ¿no? pasando pantallas, pero realmente los comportamientos no son coherentes. Mm, Entonces, cuando las organizaciones abren espacios que invitan que a veces hacen pues estas acciones de que venga alguien y te haga una conferencia, ¿no? Ahora las organizaciones están todas muy enfocadas al feedback y la gente que sepa dar ya, feedback y aparte lo hacen en un proceso obligatorio. Claro, al final hay gente que, venga, ¿no? Con ganas, ay, pues ¿no? Voy a aprender a dar ya. feedback. Pero claro, si en el día a día vas a una sesión donde compartes con un montón de gente que necesitas un proceso para poder dar su opinión real. Ya, ya. Y hay personas que la da sin pensar su opinión real, ¿no? Decía aquí cada uno según nuestras experiencias y nuestras capacidades, ¿no? Compartes ese día, esas horas y has aprendido una técnica que conceptualmente es súper fácil, porque, bueno, dar, ¿no? Dar Aplicas feedback, unos pasos, ¿no? aplicar los pasos y ya está. Luego Y ya viene, está. claro, luego vas a tu sitio y te encuentras con las peticiones de tu equipo o te encuentras con el comportamiento de tu compañero, te encuentras con el comportamiento de tu responsable, que es totalmente, hay una incoherencia Ujú. y esto hace que los equipos pierdan la fe. Al final empiezas a perder la fe en aquello que te han contado, en aquello que te han dicho que somos. Y es que, claro, en mi experiencia, para poder liderar con coherencia, primero tienes que haberte trabajado tú y saber en qué estado emocional estás cuando estás Ujú. haciendo las cosas y cuando estás hablando con las personas. Tienes que tener un grado de conocimiento de ti mismo para Ujú. poder actuar, no reaccionar, pensar, actuar, antes lo has dicho muy bien, pensar, actuar cuando alguien te pregunta algo incómodo o algo positivo o algo para reconocer a otro. Es decir, en tu día a día, con tu relación, para establecer el vínculo y establecer una relación con tu equipo, realmente tú tienes que conocerte y Total. tienes que estar en esa madurez de liderazgo más maduro, más senior, donde tú sabes
cómo estás para el otro. Para no perder la oportunidad, si es, por ejemplo, una pregunta de ¿qué tal lo he hecho? Pues bien, 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 ¿no? Puede ser una respuesta bien, bien, bien. Pues te has perdido una oportunidad brillante para poder coger y escuchar y devolverle al otro lo bien que lo ha hecho y aprovechar ese momento mágico que te ha preguntado, porque hay personas que preguntan mucho, que necesitan más reconocimiento y aprovechar esos espacios que son gratis, que no cuestan dinero y que no te roban mucho tiempo. Pero para eso tienes que estar enfocado en cómo es la persona, qué hace, cuando habla, qué dice. Hablamos mucho de que no tenemos tiempo. El tiempo Sí, es el que es. El tiempo que es el que es. Y cada uno decide dónde lo pone y cómo lo usa y cómo lo prioriza. Hay cosas que no cuestan dinero, como el comportamiento. El comportamiento no cuesta dinero y simplemente comportándote con coherencia y cómo tú quieres ser reconocido y cómo quieres que el otro sea reconocido o qué esperas del otro. Y solamente con eso aportamos mucho. Aportamos mucho incluso a la productividad. Es decir, que no estoy hablando de total. una ONG. Es decir, no estamos hablando de que la inteligencia emocional sea entendida como algo para estar cómodos. No, es algo para ser más productivos, para tener un clima laboral donde las personas nos sentimos seguras y sostenibles. Pero sigo pensando que primero hay que desarrollarse uno mismo para poder estar para el otro. Y esto es una de las cosas que no suceden, no sucede. No es un paso que tenga la organización establecido, donde va a haber un manager por ejemplo, un manager nuevo que tenga un mentor, que ya tenga más experiencia y que le pueda crear esos espacios una vez al mes, donde lo acompaña, lo guía y aprende ¿no? Como aprendiz y maestro, ¿no? Total. Donde aprende del otro y tienes ese espacio de guía. Pero no, te ponen y ahí, ala. Esto es un Sí. poco lo que pasa. Creo que es querer, es decir, que las organizaciones, si quisieran, lo gestionarían, pero tienen tantos objetivos, tantas cosas, tanto que se les lleva al día, que no es una prioridad. Estamos, ¿no?, con tanta automatización y dentro un poco de la ruedecita de hámster de siempre, Mm. y hasta que no, a veces uno toma perspectiva, ¿no?, y se da cuenta del impacto que puede tener, pues invertir al final en bienestar para lo que tú comentabas, porque eso ya lo sabemos actualmente, que para evitar pues la rotación, para evitar bajas laborales relacionadas con temas psicosociales, con salud mental, que ahora hablamos muchísimo, pero sin embargo sí que es verdad que se habla a nivel organizacional más de salud mental, pero no se trabaja para prevenir o para esta salud mental o incluso para promocionar este bienestar, ¿no? Se considera como una utopía o algo muy grande y a veces pequeños pasos generarían grandes cambios. Sí, porque en el deporte lo vemos, lo entendemos súper fácil. Sabemos que los deportistas de alto rendimiento tienen un espacio donde cuidan su mente, cuidan sus emociones y las trabajan y las entrenan y tienen unos resultados excelentes. Está ahí la neurociencia detrás. Pues esto es lo Total. mismo. Yo considero que los equipos que son entendidos emocionalmente trabajan mejor y trabajan de manera más excelente y llegan a ellos mismos, que a veces las personas solo llegamos a resultados excelentes cuando el otro cree en nosotros. Es decir, no hacemos magia. Si tú conoces cómo trabaja tu equipo y empiezas a analizar su trayectoria y ves su potencial y te lo imaginas, a veces uno se sorprende de la capacidad que el otro ha podido desarrollar y de los resultados, y eso es lo que crean en ti para ser impulsado. Esto Claro. pasa en el deporte de manera natural y está totalmente normalizado. Sí. Lo que no sé es cómo llevarlo a las organizaciones. Esto llevo años Ya, intentándolo en llevamos la mía, ahí, sí, sí. intentándolo en la mía. Ahora estoy feliz porque Ya. se habla mucho, se habla mucho y Sí, pienso que cuando todo tiene sus pros y contras, ¿no? Las organizaciones grandes porque son grandes y las pequeñas porque son pequeñas. Es verdad que a veces pienso que cuando se dibujan, ¿no?, proyectos muy grandes
a muy largo plazo, no digo que no funcionen, ni pensar a largo plazo, me parece súper interesante, pero a veces pienso y lo que he probado es que empezando con pequeños espacios en los que puedas evaluar, ¿no?, los efectos que está teniendo en evaluar los resultados de ese equipo, evaluar la satisfacción del cliente interno, otros clientes respecto a ese equipo, tener datos para empezar con un equipo a realizar incluso buenas prácticas que sabes que pueden ser apropiadas a nivel de inteligencia emocional para ayudarles a crecer desde este lugar y que esos datos, porque a veces nos faltan evidencias, ¿no? Es decir, hemos hecho este Sí. trayecto con este equipo, que es un equipo que a lo mejor no es tan grande, pero que puede ser representativo, a lo mejor no es un megaproyecto, pero es un proyecto que ha empezado a funcionar. Y entonces esa buena práctica se puede trasladar a otro equipo, ¿no? Y un poco esta mancha de aceite que muchas veces hablamos para poder extender de micro a macro, ¿no? Porque a veces Sí, cuando sí, hacemos macro nos perdemos y parece muy grande, entonces nos abrumamos, pero sí. bueno, es mi apuesta muchas veces para empezar y darnos tiempo también. A ver, esto creo que hoy día está sucediendo más. Antiguamente, cuando yo empecé a medir este impacto, era casi titánico, el Sí, famoso sí. ROI. Siempre me acuerdo que empecé cuando hice el máster y me desarrollé también como coach, que quería implementar ¿no?, el coaching en la empresa y quería ser coach de la empresa y queríamos, pues eso, medirlo. No sabíamos cómo. Hoy día evidentemente, haciendo encuestas, ¿no?, de cómo se ha sentido en el proceso y teníamos todos estos datos, hacíamos estas encuestas y decíamos, se ha sentido bien, que le ha ido mejor para su competencia, ¿no? Pero claro, hablar de competencias, que una persona ha desarrollado la competencia a nivel expertise en escucha activa, en escucha, en gestión del conflicto, bajo presión o lo que sea, es muy difícil. Pero hoy Claro, día creo que sí que es verdad que tenemos más herramientas para medir el impacto. claro. Por ejemplo, el hacer un proceso de evaluación en una herramienta donde ¿no?, te invitan a hacerlo porque es obligatorio, te invitan a hacerlo, tener que hablar con tu equipo, darle feedback de una manera mejor o peor. Algunos Ujú. líderes mejor, otros regular, ¿no?, por su capacidad o su aprendizaje. Yo creo que ya las generaciones han venido, las generaciones posteriores a la nuestra, han Total, total. venido para que esto suceda porque Sí, ellos no entienden su vida si no me dices cómo lo estoy haciendo, si no me generas el espacio, si no me haces que me esté motivado total. mejor. Entonces, las generaciones nuevas, gracias a las generaciones nuevas, han venido para que esto se pueda medir y puedan poner Sí, estas herramientas donde todos tenemos que escribir los datos. ya, 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 ya. Sí, Porque sí, si no, muy de acuerdo. sí, sí. Y esto genera, al final y al cabo, empieza a mover a estas organizaciones tan grandes que generen y midan, Cambios, sí, claro. generen cambios y midan este impacto. Ahora yo creo que se mide más que antes. Es muy necesario con herramientas que sean prácticas, que sean útiles y que realmente respondan a aquello que estamos trabajando, pero es muy necesario y muy de acuerdo contigo con las nuevas generaciones y con el cambio, ¿no? También a nivel de, bueno, equilibrio emocional, cómo ven el puesto de trabajo como también un lugar donde, en el que se pueden, ¿no?, ya no desarrollar, sino también quieren sentir este bienestar y se quieren sentir bien en el puesto de trabajo. Y si no, a lo mejor no lo eligen ese puesto de trabajo, Sí, cambian a sí, otro, ¿no? Es otra cambian a otro. mentalidad y para mí esto creo que es un paso muy adelante. El otro día que escuchaba pues eso, una conferencia de un filósofo que me encanta muchísimo y decía algo que me parece muy interesante. Es Francesc Torralba, y él hablaba de la importancia de la esperanza y de sembrar esperanza, y cómo muchas veces necesitamos esta paciencia para sembrar y aceptar que los frutos los recogerán los que vienen después, ¿no? Y un poco cuando tú hablabas, y creo que podemos acabar con esta idea de, bueno, las nuevas generaciones aprecian quizás y valoran, ¿no?, un puesto de trabajo con bienestar y si no a lo mejor no lo eligen y quizás esto es también porque personas como tú han ido sembrando
en las organizaciones, ¿no? Y en los puestos de trabajo. Bueno, quizás nos podemos quedar con esta idea, ¿no? Me, me gusta mucho la idea, me gusta muchísimo la idea, porque siempre que hablamos de generaciones nuevas, pues siempre a veces cuando las personas que tienen que gestionar gente nueva, para mí es una oportunidad de actualizarme, de que me Ya, generen total. challenges y retos y me tenga que romper la cabeza. Y hay personas que, bueno, se lo toman como algo, bueno, pues un problema, ¿no? Un problema, etcétera. Pero me gusta mucho la idea porque yo siempre digo que una generación educa a otra. Cuando nos quejamos de la generación, nosotros la hemos educado, es nuestra responsabilidad. Entonces, siempre que acompaño a otros con esta queja, le digo, bueno, cada generación ha educado a otra. Y la educamos para que sea mejor, evidentemente, las educamos para que sean mucho mejor y rompan con todas estas traumas que traemos, evidentemente, de otras generaciones. Pero claro, también les proyectamos todas nuestras neuras. Pero sí que es verdad que también las impulsamos para que consigan, ¿no? Para que sean Mm, mejores. Y de hecho lo que dices, pues no es verdad. Es decir, yo ahora, por ejemplo, veo más herramientas para medir ese impacto que claro, antiguamente cuando hacíamos estas encuestas manuales y no había manera de enseñarles a los de Pipo, a los de recursos humanos, que habíamos generado impacto claro. y que la Impacto, persona claro, era más productiva y trabajaba mejor. claro. Sí, sí, sí. Pues Pero bueno. eso ya, pues es para darse, como que dicen, con un canto en los dientes y que vamos a seguir picando piedra, como dicen, Sí, ¿no? sí, pero bueno, tenemos una oportunidad de seguir. Yo, por ejemplo, siempre que me piden acompañar a alguien, me siento agradecida por la oportunidad, la confianza, pero es luego agradecida porque la persona me cuente todas sus cosas y yo pueda simplemente generarle este espacio de confianza. Es algo que me llena de gratitud. Ya. Y hoy día las generaciones piden ese espacio, lo piden, Mm, así que yo ahora tengo más oportunidad para estar acompañando personas que antes, la verdad. Así claro. que estoy positiva con que las organizaciones bueno, van a seguir generando estos espacios de seguridad emocional y apostando más por las emociones. Espero, porque el mundo se está automatizando demasiado, hay demasiada inteligencia artificial y Ya. creo que esta competencia emocional va a ser una de las más competitivas ahora Mm. para las empresas. Claro, es un Sí, sí, valor añadido total, añadido. porque al Mm. final es verdad que esta conexión social, ¿no? Y el asumir y el darnos cuenta que más allá de la inteligencia artificial, somos también gracias a nuestro equipo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que gracias a ello podemos llegar más lejos, es esta expresión africana del Ubuntu, ¿no? Y el soy porque somos es apreciar a los demás, es darnos cuenta de lo que nos ayudan, de lo que nos acompañan y de lo lejos que podemos llegar con esta conexión social. Bueno, yo creo que lo conseguiremos, lo podemos dejar aquí si quieres, Sí, sí, Mercedes. estamos en ello. Estamos en ello. Muchas gracias por aportar tanto saber, tu experiencia y bueno, podríamos estar mucho más rato conversando sobre esto seguro. Me gustará saber tus avances y qué es lo que va pasando en la realidad de tu vida profesional. Te iré contando, sí, sí. No, Esther, muchísimas gracias por invitarme. Creo que, bueno, es un tema que me apasiona y creo que es un tema que cada vez más las organizaciones entienden. Nos quedamos con este mensaje positivo, ¿no? Creo que entienden más que hay que cuidar a las personas, que hay que generar, que a través de cuidar a las personas podemos generar resultados sostenibles y equipos más fuertes. Entonces, no, te agradezco mucho el haberme invitado. Y nada, Total. Gracias a ti. me encanta tu contribución con la inteligencia emocional y ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente, super, muchas gràcies. Doncs moltes gràcies també a tots vosaltres per ser un dia més aquí a la Poco Camí i continuarem amb converses tan interessants com la d'avui. Ens veiem aviat.